clemente y misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Allah. Lo glorificamos y nos encomendamos en Él. Nos refugiamos en Allah del mal que hay en nuestro ego y del mal que puede generar nuestras malas acciones. A quien Allah guía, nadie lo puede desviar. Y a quien Allah lo desvíe, nadie lo puede guiar. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah, único, sin asociados y sin iguales. Y atestigo que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, tengamos temor de Allah, pues la piedad es la mejor provisión y el camino más recto que todos nosotros debemos seguir. Allah subhanahu wa ta'ala nos enseña eso en el Corán cuando dice: oh gente, tengan temor de Dios y hablen solo con la verdad. Si lo hacen, Él hará ver todas sus obras y perdonará sus pecados. Y quien obedece a Allah y a su mensajero obtendrá una obra grandiosa. Hermanos y hermanas, bienvenidos en este día bendito, el día del viernes, la fiesta de la semana para nosotros los musulmanes. Y por favor de Allah subhanahu wa ta'ala, por la gracia de Allah, Allah nos facilitó estar aquí en su casa para conocer y aprender un poquito más sobre el Islam y para buscar la complacencia de nuestro Señor. Hoy, hermanos, es nuestra octava khutbah número 8 en esta serie de los derechos en el Islam. Y hoy queremos hablar sobre los derechos del vecino, o haqq al-jiwar. Hablamos sobre los derechos de Allah subhanahu wa ta'ala, los derechos de la palabra de Allah, Corán, los derechos del mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam sobre los creyentes, los derechos de los padres, los derechos de los esposos, los derechos de los hijos. Y hoy, inshallah, queremos hablar sobre los derechos del vecino. El Islam, como ustedes saben, es un mensaje integral. Tiene enseñanzas en todos los aspectos de la vida del ser humano. El Islam posee reglas y enseñanzas cómo tratar a nuestros vecinos. De hecho, el Islam relacionó el buen trato con los vecinos con la creencia en Allah y en su mensajero. Es decir, algo muy importante al nivel de que está relacionado con la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y en el día del juicio. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah. Quien cree verdaderamente en Allah y en el día del juicio no daña a su vecino. No daña a su vecino. Entonces, para poder imaginar, para poder entender la relación entre el vecino, y vamos a ver, le está hablando sobre el vecino musulmán o no musulmán, ok, pero el buen trato al vecino está relacionado con completar nuestra fe, completar nuestra creencia, algo muy importante. De hecho, la amada esposa del profeta Muhammad, Aisha, relató que el profeta Muhammad pensó de muchas instancias. Jibril estaba hablando mucho sobre el vecino, derechos del vecino, hasta el profeta Muhammad pensó que el vecino va a tener derecho a la herencia. Por tanta importancia del vecino, Jibril hablaba mucho sobre el vecino con el profeta Muhammad. El profeta Muhammad pensó que el vecino va a tener derecho a la herencia. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. Jibril insistió mucho, aconsejarme y enseñarme los derechos del vecino, hasta que yo pensé, hablando del profeta Muhammad, que el vecino va a tener un derecho de la herencia. También a los sahaba, los compañeros del profeta Muhammad, se les recordó constantemente tanto
con palabras como hechos, que Allah y su mensajero dieron gran importancia a la consideración y el trato amable hacia los vecinos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuvo una vez un vecino que este vecino siempre maltrataba al profeta Muhammad. Tiraba basura frente de su casa, lo insultaba. Entonces una vez el profeta no vio basura frente de la casa, no vio a alguien lo estaba insultando, no vio, entonces lo que extrañaba. Entonces ¿qué hacía? Dijo alhamdulillah, el vecino no estaba, el vecino se fue. No, fue a buscarlo a la casa, preocupado si está enfermo o qué le pasó. El vecino es de mi derecho, aunque me trata mal, aunque no es musulmán. ¿Qué es vecino para el Islam? ¿Qué es el vecino? ¿Quién es el vecino? El vecino es todo aquel que comparta contigo una vecindad según la Sharia, sin importar si es musulmán o no, bienhechor o malhechor, familiar o extranjero. Y tienen distintos grados. Entonces el vecino, cualquier persona que comparte con usted una vecindad, es decir, en la casa, a la par suya es vecino. En el trabajo, compañero, es vecino del trabajo. Cuando estás en viaje y la persona que está a la par suya en el viaje es vecino, también. El vecino, no importa que es musulmán o no musulmán, malhechor o bienhechor, familiar o no familiar, tiene derecho. Tiene derecho. No son iguales, claro, tienen grados diferentes. Por ejemplo, el vecino musulmán, familiar, cercano, ya tiene todos los derechos. No es como el vecino lejano, que es la séptima casa. No, la primera casa tiene más derechos que la segunda. Y la segunda tiene más derechos que la tercera. El vecino familiar tiene más derecho que el vecino extranjero o no es familiar. El vecino cercano, musulmán y familiar, tiene más derecho que los demás. Pero siempre tiene que tratarlos bien, aunque no es musulmán, aunque no es familiar y aunque extranjero. El Islam recomendó el buen trato al vecino y consolidó su elevado rango. El vecino en el Islam tiene tantos derechos como no los ha conocido ningún ley en la historia. El imam Ibn Hajar al-Asqalani, que Allah lo tenga en su misericordia, dijo: el término vecino incluye al musulmán y al incrédulo, al corrupto y al religioso, al amigo y al enemigo, el paisano y el extranjero, al beneficioso y al dañino, al familiar y al alejado, al contiguo y al alejado, y tiene distintos niveles, unos más altos que otros. El más elevado será el que una todas las características mencionadas primero, luego el que reúna la mayoría de las primeras. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: adorad a Allah y no le asociéis nada. Sed benevolentes con vuestros padres, parientes, con los huérfanos, pobres, vecinos, parientes y no parientes, el compañero, el viajero insolvente y con vuestros esclavos. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos manda, después de respetarlo y no adorar nada con él, y respetar a los padres y tratar bien a los huérfanos, tratar bien a los vecinos, sean musulmanes o no musulmanes. Ibn Umar, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Gabriel me encomendó tanto al vecino que pensé que le daría parte de la herencia. Le daría parte de la herencia, mucho derecho de él, que va a tener parte de la herencia. Abu Huraira también, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien cree en Allah y en el último día, que no dañe a su vecino. Quien cree en Allah y en el último día, que sea generoso con su huésped. Y quien cree en Allah y en el último día, que diga lo que es bueno o que calle. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también dijo a Abu Dhar, un compañero, le dijo que agregara agua extra a su caldo
para poder ofrecerlos algo a sus vecinos. También Abdullah ibn Amr le preguntó una vez a su siervo, después de sacrificar una oveja, ¿le diste algo a nuestro vecino judío? Tenía un vecino judío y después de sacrificó una oveja, un cordero, preguntó a su esclavo, ¿diste algo a nuestro vecino judío? Esos ejemplos muestran que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y que los compañeros de él, que Allah esté complacido con ellos, cómo trataron a los vecinos, sin importar que ellos son musulmanes o no musulmanes, sin importar que ellos son buenos vecinos o malos vecinos. Abu Shuraih, que Allah esté complacido con él, relató que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, por Allah que no es creyente, por Allah que no es creyente, por Allah que no es creyente. Los oyentes preguntaron, ¿quién es lo que no es creyente o un mensajero de Allah? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, aquel cuyo vecino no está a salvo de su maldad, no es creyente. Aunque reza y ayuna, no es creyente. Quien daña a su vecino no es creyente. Dijo el Qadi Ayad, que Allah lo tenga en su misericordia, el significado del hadith es que quien cumple con los preceptos del Islam debe honrar a sus vecinos y invitados y tratarlos bien. Y en todo esto hay una confirmación de los derechos del vecino y la obligación de honrarles. Y también dijo el Sheikh Muhammad ibn Abi Hamza, cuidar del vecino es parte de la fe. Y hasta gente del Jahiliya, la época preislámica, se preocupaba por ello. Y se cumple con esta recomendación al beneficiarlo con el buen trato demostrado de diferentes maneras, como los regalos, el saludo, la buena disposición al encuentro, preguntar por él, acudir en su ayuda cuando lo necesita, y etc. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, entre las cosas que brindan felicidad a un creyente en su vida están un vecino recto, un vecino que no le hace daño, y una casa amplia y un medio de transporte cómodo. ثلاث من سعادة المرء في الدنيا جار صالح ودابة وبيت واسع. Pero, ¿qué pasa con los vecinos que interrumpen la tranquilidad que una persona tiene derecho a disfrutar en propia casa? Le preguntaron al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre una mujer que oraba y ayunaba más que es obligatorio, es decir, hacía más cosas voluntarias, ayunaba más voluntario y oraba más, hacía más oraciones voluntarias, pero ella insultaba a sus vecinos, ella maltrataba a sus vecinos. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ella está en el infierno, porque falló en algo obligatorio, que es tratar bien al vecino. Es algo obligatorio, tiene más derecho, más importancia que rezar voluntariamente y ayunar voluntariamente. Y también lo preguntaron a otra mujer, le fue escrita que no rezaba más que lo obligatorio, y él dijo que era una persona en el paraíso porque trataba bien a su vecino. Entonces podemos ver la importancia en el Islam de tratar al vecino, que el vecino es parte importante en el Islam, sea quien sea, musulmán o no musulmán, bueno o no bueno, el musulmán mismo tiene que hacer la diferencia y tiene que tratar bien a su vecino. Ok, si mi vecino es musulmán, entonces tiene derechos más. Como ustedes saben, el musulmán tiene derecho a su hermano musulmán. Son 6 o 7 derechos el musulmán al musulmán. Entre ellos, saludarle cuando lo encuentra, visitarlo cuando se encuentra bien, ofrecerle condolencia y ayudarle en momentos de calamidad, felicitarlo en momentos de alegría, en la medida de lo posible pasar por alto sus errores, las molestias que cause y las falsas ocultas, darle regalos, ayudarle financieramente y no mirar sus posesiones con envidia, guiarlo hacia las cosas que lo benefician en sus asuntos religiosos y mandados. Pero si esto es musulmán y tiene esos derechos, más el derecho de ser vecino. Pero si no musulmán, tiene el derecho de el vecino
que primero hay que respetarlo. No hay que dañarlo. ¿Saben qué el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo? Roba 10 casas. Robar 10 casas es menor grave, es decir, es pecado menor que robar a su vecino de su casa. Es decir, robar la casa de su vecino, el pecado está multiplicado por 10. Es como mejor roba 10 casas, no la casa de su vecino. También, otro hadith que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: fornicar con la esposa del vecino está multiplicado 10 veces el pecado que otras. ¿Por qué? Porque él tiene derecho. El vecino tiene derecho. Yo tengo que respetarlo, tengo que guardarlo, tengo que proteger su familia, su casa, como mi casa. Tratar de ayudar, no tratar de dañar, aprovechar la oportunidad cuando él no está aquí, dañar o robar o engañarlo. Al contrario. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. Digo las palabras y pido perdón a Allah por todos vosotros. Pido a ustedes también perdón. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله للناس هاديا ومبشرا ونذيرا. Agradece a Allah, atestigo que no hay otra Dios excepto Allah, atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. ¿Qué hago si mi vecino me maltrata o no me respeta? En la comunidad islámica, por ejemplo, si nosotros vivimos en una comunidad islámica o tengo vecinos islámicos, una vez un compañero vino al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam quejando del vecino. Entonces el profeta le dijo: ok, saca sus cosas de la casa y queda en la calle ahí para que la gente te ve que estás con sus cosas de la casa en la calle. Entonces él sacó las cosas y quedó en la calle, en la orilla de la calle. Entonces la gente pasaba preguntando: hey, ¿qué pasó? ¿Por qué está sacando sus cosas ahí a la orilla de la calle? Entonces se empezó a decir: mi vecino me está tratando mal, fue a preguntar al profeta, el profeta me dijo que haga eso, entonces yo lo estoy haciendo como me dijo el profeta. Entonces empezaron la fama del vecino, que toda la gente ya conoce el mal vecino. Entonces cuando vio esto el mal vecino, fue a él y dijo: regresa a su casa, por Dios, no lo voy a maltratar otra vez, no lo voy a hacer otra vez, regrese a su casa. ¿Por qué? Porque los árabes lo importa mucho la fama y entre la gente y no sé qué, entonces que regrese mejor, no lo voy a hacer otra vez. Pero aquí, ¿cómo hacemos? Si una persona nos maltrata o un vecino nos maltrata, ¿qué hacemos? En las comunidades que no son de mayoría musulmanes, que no tienen cultura diferente y tienen un concepto diferente, primero usted tiene que tratar como musulmán en todos los aspectos, con los buenos y con los malos. Usted tiene que marcar la diferencia, es decir, tratar como musulmán en todos los aspectos, tratar bien con todos. Voy a dar algunos consejos prácticos. Primero, si usted va a nueva casa, nueva colonia, va a nueva casa, vaya a presentarse a sí mismo a su vecino. Hola, ¿cómo está? Yo soy fulano y vengo, parte que voy a ser su nuevo vecino, y regalarle algo. Este regalo, hermanos, y créanme, es algo mágico. El regalo hace mucho trabajo en el corazón, aunque esos corazones son malos, pero darles regalos es algo islámico, es decir, Allah lo va a recompensar. Y no necesariamente sea algo caro o algo mucho. Mire, el profeta le dijo a Abu Zar: ponga más agua en el caldo cuando está haciendo carne para regalar a su vecino, caldo. Es decir, si usted está haciendo una comida, algo especial, déle un plato a su vecino, un regalito. Y si viene un nuevo vecino, ¿ya?, también vaya a darle la bienvenida, bienvenido, yo soy su vecino, y empezar a hacer esta relación. Número 2,
invítale a su casa, invítale a comer. Yo sé que a veces me dicen, no es cultura para nosotros invitarle a la casa, pero usted haga la cultura, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Haga la cultura usted, invítalo a su casa, invítalo, hágalo una comida especial, algo rico, invítalo. Ahí para break the ice entre usted y él, para que empezar a hacer una relación y tratar de no hablarle al Islam al principio, no hablarle en las cosas religiosas al principio, pero usted puede mostrar su Islam en su comportamiento, es decir, no tomar alcohol. Y si él pregunta o algo, el alcohol es prohibido, nosotros somos musulmanes, por eso no tomamos alcohol, no comemos cerdo. Fíjense que yo le preparé esta comida, pero no es cerdo porque nosotros los musulmanes no comemos cerdo. Con esta manera indirecta que le hace da'wah con él. Y acepta también su invitación. Si él lo invita a algo, acepta la invitación. Siempre y cuando no va a ir a comer cerdo o a tomar alcohol o participar con cosas haram, baile, esto, siempre y cuando no tiene estas cosas. Pero acepta esta invitación. El musulmán tiene que ser social, aunque su carácter no es social, pero tiene que hacerlo por el da'wah. Usted no está haciendo esto por, me cae bien o me cae mal. No, usted piensa más allá de esto. Usted piensa en salvarlo. Usted su corazón llena de misericordia. Entonces está pensando en el día de juicio, él si muere así, este hombre va a quedar en el infierno. Entonces, por la misericordia que tenemos en el corazón por él, tenemos que acercarse, tenemos que hacerlo llegar el Islam, aunque es una mala persona. Ahí dice, no, son mis vecinos, usted no puede creer, no sé qué, no hace. Sí, claro, pero usted trató una vez, por Dios, a veces ni siquiera saben el nombre. Y trata de estar con él en las cosas felices y las cosas difíciles. Por ejemplo, si le dé cuenta que él está enfermo, tiene, por ejemplo, el abuelo está enfermo, pregunta sobre él, pregunta sobre su situación, ayúdale si se puede en los momentos difíciles y en momentos fáciles. Esos son algunos puntos rápidos de la importancia del vecino en el Islam, y Allah subhanahu wa ta'ala te va a preguntar sobre esos derechos. Allah subhanahu wa ta'ala, aunque él no le está haciendo los derechos de usted, las obligaciones de él hacia usted, pero Allah lo va a preguntar sobre los derechos de él hacia usted. Tenemos que cumplirlos, tenemos que estar atentos de esto y no olvidar que nosotros somos diferentes, somos musulmanes, no vamos a tratar igual como ellos lo hacen. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هو الله Señor nuestro, ya Rabb al-Alamin, perdona nuestras faltas, perdona nuestros pecados, ya Rabb al-Alamin. Ya Rabb, ayúdanos para adorarte, ayúdanos para recordarte, ayúdanos para trabajar sinceramente por tu causa, ayúdanos, ya Rabb al-Alamin, para cumplir con nuestras obligaciones, ya Rabb al-Alamin. Ayúdanos a respetar a nuestros vecinos, a darles sus derechos, ya Rabb al-Alamin. Ayúdanos a mostrar el Islam como se debe, ayúdanos a trabajar sinceramente por tu causa, ya Rabb al-Alamin. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim. Ayuda a los musulmanes en todo el mundo, Rabb al-Alamin. Bendice a los musulmanes en El Salvador y los musulmanes en todo el mundo. Y danos el bien en esta vida y danos el bien en la otra vida. Y permítanos vivir y morir como musulmanes. Sometidos a ti. Aqim as-salat. Inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد